Bueno, pues muy buenas noches. Estamos de nuevo aquí con el de tú a tú. Hoy tenemos con nosotros, pues una persona muy relacionada con el mundo del vino, porque él es el nuevo presidente de la denominación de origen de Rueda. Pero más allá de ser el presidente, él es el gerente de una bodega, que es Bodega Hermanos Villar, y hoy queremos, bueno, primero conocerle un poco y luego entrar en ese mundo tan apasionante que nos gusta a todos, que es el mundo del vino, porque quien menos y quien más estamos metidos en esa cultura del vino. Lo primero, agradecerte, Pablo, que hayas venido a los estudios de Telemedina. Muchas gracias y buenas noches. Encantado de recibirte. Bueno, yo no sé lo primero, 40 años antes de entrar un poco en tu vida, 40 años, no sé si eres el más joven de los presidentes de la denominación de origen. Pues probablemente sí. Es que no lo sé, no lo sé. Puede ser, y puede digo, ser. pues me quedan todos un poco mayores que tú. Puede ser, puede que sí. Vamos a entrar un poco, Pablo. ¿Dónde naces, Pablo? Pues no me acuerdo exactamente dónde nací, porque no era muy consciente en esos momentos, pero en Valladolid. Pero te lo dijeron. Me lo dijeron. Bien. ¿Tú naces en una familia con ya tradición bodeguera? Sí. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 4 hermanos. 4 hermanos. 4 hermanos, es una familia de agricultores y empresarios, las dos cosas. ¿Dónde vives? ¿Dónde tienes la residencia actual? En Rueda. En Rueda. En Rueda. ¿Y las tierras y tus padres también en Rueda? También, vivían? todos en Rueda. ¿Y tú desde cuándo recuerdas empezar a ir a una viña? Pues desde que era pequeñito, desde que era muy pequeñito además. Muy pequeñito, desde que tengo prácticamente uso de razón, pues que fue cuando empezó mi padre a plantar viñedos, pues fue cuando empezamos a trabajar todos los hermanos en la viña. ¿Cuántas hectáreas tenéis ahora en la bodega, en Bodega Hermanos Villar? Ahora mismo de viñedo hay 135 hectáreas. Ya son hectáreas. Sí, ya es una explotación razonable. Y me imagino que habrás vendimiado mucho. Pues sí, hemos acabado de vendimiar hace muy poco y sí, hemos vendimiado bastante. Hay que decir que Pablo es químico y sí que me gustaría pues ver un poco si lo de químico viene porque ya te gustaba el vino y has intentado tirar por ahí, o era algo que tú también tenías. No, era algo que me gustaba. Me gustaba. Simplemente, Sí. No es porque hayas tenido bodegas y cosas No, así. siempre me ha gustado la química. ¿Sí? Sí. Y al final te ha valido, claro. Y al final, además, me vale. Me vale para el trabajo que hago todos los días, además me vale. Bueno, ¿dónde estudias químicas? En Valladolid. Valladolid. En Valladolid estudio química, me especializo en ingeniería química. ¿Y cuándo coges las riendas de la bodega? En el año 2000, creo, aproximadamente. ¿Eres el mayor de los hermanos? Sí, soy el mayor. No recuerdo exactamente si fue en el 2000 o no, pero vamos, por ahí, más o menos. Oye, vamos a entrar primero con el tema de la denominación un poco. Bueno, 3 veces no se ponen de acuerdo y sale tu nombre, y es el que une un poco el tema de la presidencia. ¿Qué pasa? Sin hablar de nombres, ¿en qué consistía la discrepancia de los vocales del Consejo? Pues porque incluso si no te eligen a ti, creo recordar que tendrían que haber nombrado nuevas elecciones y volver a elegir vocales. Hubiera sido un lío muy considerable. O sea, muy porque hubiera sido la primera vez también. Creo que hay que volver a repetir elecciones, volver a poner vocales. No sé si ha pasado alguna vez. Ha pasado ya una vez, ya pasó. ¿Sí? Ya pasó, pero bueno, esta vez no ha sido así. Pero estuvo a punto. Sí, bueno, estuvo bastante a punto, sí. ¿Y el tema que es por personas, por criterios, por...? Pues un poco por todo, porque las personas que se habían presentado antes a la elección, pues digamos que no reunían el acuerdo de todos los vocales, que es el necesario. ¿Y tú tenías ganas de presentarte a este cargo? En principio no, pero ¿Has sido convencido por alguien? No, viendo que finalmente yo tenía unas ideas bastante concretas de unas cosas que había que cambiar en el Consejo, que hay que cambiar en el Consejo Regulador, y exponiéndolas a los vocales, pues prácticamente me dieron su apoyo prácticamente total, y a partir de ahí decidí presentarme. En principio no estaba... No estabas predestinado a... Ni mucho menos. Lo que pasa es que viendo que el resto de las candidaturas no tenían ninguna posibilidad, pues ya fue cuando me decidí. Bueno, vamos a entrar un poquito, luego entraremos un poco en esos cambios que habrá que hacer en el Consejo. Pero claro, lo primero que hay que preguntar, estamos en la fecha que estamos, ¿qué tal la vendimia? Bien,
afortunadamente acabando ya. Acabando, ¿qué tal la cosecha? ¿Cómo la veis? Va a ser una cosecha, bueno, muy marcada por la climatología. Hace un mes, no recuerdo exactamente cuándo, después de tener un invierno lluvioso, una primavera lluviosa y un verano seco, pues inesperadamente cayeron, dependiendo de las zonas, entre 90 y 100 litros de agua. El campo está a la intemperie. Es su mayor complicación y una de las cosas que lo hace más interesante. Entonces, no hay 2 años iguales. Estos 90 litros de agua caídos en un momento inmediatamente anterior a la vendimia, pues ha cambiado totalmente las características de la vendimia. Hay que decir que teóricamente esto siempre bajo el papel, cuando llueve días antes de hacer la vendimia, como ha pasado este año, teóricamente sube en kilos, baja en grados. En principio sí, pero... O sea, esta sería la norma. Sí, pero es más sencillo, es más complicado que eso. Sube en kilos por una razón obvia. La vid es una planta que está perfectamente adaptada al medio, entonces Roda es una zona semidesértica. En el momento que llueve, ese agua lo absorbe muy rápidamente, lo metaboliza, aumenta la producción de uva y baja el grado de una manera momentánea, hasta que metabolice ese agua y vuelve a subir. O sea, es un tema de tiempo, simplemente. Bueno, yo me gustaría entrar primero por algo que algunos que vean, que nos van a ver, seguramente que sean agricultores, y hay gente como esta entrevista se podrá ver también por el canal nacional de YouTube, dirá, ¿a cómo se está pagando la uva? Pues muy sencillo, se paga a lo que hayan acordado el comprador y el vendedor, ese es el precio que se paga. Si no se ha acordado... Todo el mundo busca, no, este año se está pagando X, se está pagando, ha subido... El precio es algo que tienen que acordar el comprador y el vendedor. ¿Hay mucha diferencia la uva entre un tipo de uva y otra, en el sentido de decir, no entre un tipo, digo, hablando por ejemplo de uva verdeja o de viura, sí, entre un cultivo y otro, ¿hay mucha diferencia de precio ahora? Sí, y cada vez mayor, y eso es algo bueno. Eso es algo bueno porque el viticultor que hace las cosas bien, que tiene las viñas en el sitio adecuado, que las cuida... Se ha metido la mosca, hay que decir, la mosca de la tele. Que las cuida de la manera correcta y que hace los tratamientos adecuados y los riegos correspondientes, tiene que cobrar más dinero por su uva, que es de buena calidad, que la del viticultor que no hace todo eso. Es una cosa lógica. Cada vez hay mayor diferencia. No, bueno, eso es importante también a la hora de cuidar un poco el cultivo. Sí, yo creo que sí. Para los agricultores es importante. Como parece que a Pablo no le vamos a sacar el precio, yo no sé, no. La pregunta podría ser, ¿se está pagando más o menos parecido al año pasado? Unas uvas más, otras uvas menos, no está claro el precio todavía, pero bueno, repito, el precio es lo que negocian el comprador y el vendedor, y si no negocian, mal hecho por las dos partes. Bueno, vamos a entrar con datos de producción, porque sí que me gustaría entrar en unos datos y ver un poco también el histórico de producción. Yo le he preguntado antes de llegar a Pablo el tema de kilos y me decía Pablo que estamos ya en tema de blanco, estamos en 95 millones de kilos. Sí, aproximadamente. Son datos provisionales, de esta manera no está todavía cerrado, pero que es sí. Un aumento con respecto, por decirlo de alguna manera, es un aumento el año pasado, que estos son datos contrastados, el año pasado se metieron 76 millones de kilos de uva blanca y se metió 1.162.000 kilos de uva tinta. Y este año, más o menos en uva blanca, si vamos a pegar un salto a 95 millones, estamos hablando de un salto de casi de un 20% de la producción, con lo cual es uno de los saltos más importantes, porque ha habido saltos, en lo que es la producción ha habido saltos muy importantes, del 2006 al 2007, que fueron de 41 a 51 millones, que fueron también el 25%, del 2009 al 2010, recientemente, de 57 millones a 74 millones de kilos, que fue un salto impresionante, sí. Además porque ese año la cosecha vino espectacular, hay que decirlo así, pero también porque se necesitaba uva. Este año, el año pasado hablamos de 76 y este año 95 vuelve a ser un salto muy importante. Sí. ¿Eso qué significa? ¿Que gozamos de buena salud en ventas? Es casi imposible encontrar no ya una zona vinícola o que elabore vino, sino un negocio en España que tenga los ritmos de crecimiento que estás diciendo hasta ahora. Entonces eso quiere decir que las cosas se están haciendo bien.
hay que hablar de la otra parte. En la producción de vino tinto cada día estamos metiendo menos uva, no sé. Por desgracia. Se están quitando cultivos. Hay que decir que en el vino tinto llegaron a cogerse, en el vino tinto, pues en el 2004 o 2005, en el 2004, por ejemplo, había 6.600.000 kilos. Y ha pasado de 6.600.000 kilos a recoger ahora mismo 1,5 millones el año pasado, y este año no sé por dónde andaremos, pero me imagino que andaremos por ahí. Sí, o un poquito superior, sí, andará por ahí. Vamos a ver, esas cifras también hay que saber de dónde vienen. Una parte, no sé exactamente el porcentaje, una parte importante de la producción de tinto de rueda no entra en denominación de origen porque la autodescalifican bien las bodegas o bien los viticultores, porque prefieren hacerlo así. Es otra manera de trabajar, trabajar como vinos de la tierra o venderlo en otras zonas y no usarlo como materia prima para elaborar vinos tintos de rueda. Es un tema fundamentalmente comercial. La calidad de los tintos de rueda, pese a lo que dice alguna gente y la administración, está perfectamente contrastada, es una calidad muy buena, en muchos casos muy alta, pero por razones comerciales las bodegas no están apostando por ello. Yo no sé cómo has visto tú la historia, desde que empezaron hablando de vinos tierras de Medina, luego le cambia la denominación. ¿Qué pasa? ¿No hemos acertado? No cogimos bien el camino, el hilo de... Sí, hay una cosa muy sencilla, no puede generar confusión en ningún momento. Si lo empiezas llamando de una manera, lo cambias a otra, tienes unas reglas, luego lo cambias a otras distintas, al final lo que generas es una confusión, que eso desanima tanto a la persona que invierte, a la bodega, al viticultor, como al posible comprador, porque no sabe realmente qué es lo que está comprando. Entonces eso, hubo una serie de intereses políticos en su día, empresariales también, de algunas bodegas, que pusieron muchas trabas al tinto. Consiguieron semi-paralizarlo, finalmente... Sobre todo los que más producían tinto. Sí, casualmente... Sí, casualmente eran los mayores productores de tinto. Casualmente eran y siguen siendo los mayores productores de tinto. Sus razones tendrían para que esos tintos no entraran dentro de la denominación de origen rueda. Porque hay que reconocer que casi todas las bodegas tenían tintos. Sí, O sea, prácticamente todas las bodegas de rueda, y en el caso de la vuestra, habéis tenido tintos toda la vida. Prácticamente todas las bodegas, sí. O sea, que al final ha sido una cuestión de que se paralizó por aquellos que tenían unas marcas con unas ventas muy extensas, porque temían no poder recoger la suficiente uva como para dar salida. No solo eso, date cuenta que en el momento que la uva está acogida a una denominación de origen, tiene que cumplir unos requisitos de calidad y de control que a lo mejor esas uvas no cumplían o no estaban dispuestos a cumplir. Entonces esa es una razón de peso para intentar evitar el control. Bueno, no lo sé, ahí se puede reconducir el vino tinto, se puede reconducir la historia. Sí, se puede reconducir, pero va a costar mucho tiempo. Se puede reconducir perfectamente, porque lo más difícil, que es tener una buena calidad de producto para poder trabajar con él, esa la tenemos. Ahora hay que crear una historia para que el consumidor vuelva a confiar en los tintos de rueda. Y para que apueste también los bodegueros. El bodeguero apuesta por lo que vende. Bueno, los bodegueros, y para que apuesten también los viticultores, porque los viticultores tuvieron una etapa que plantaron mucho y luego, pues cuando vieron la caída, porque es que recuerdo que el tinto se llegó a pagar, no sé, no quiero recordar mal, a 1,20, 1,30 sí, unos precios el kilo, y hubo muchísima gente que una vez que vio esos precios de 1,20, 1,30 el kilo, dijo, venga, esto es el negocio del siglo, vamos a plantar tinto, y luego tuvo que injertar, si no me equivoco. Sí. Hombre, daros cuenta que el negocio del viñedo es un negocio con una perspectiva mínima de 10 años. O sea, tienes que hacer las inversiones, o intentar hacer las inversiones, los gastos, definir la política tuya a 10 años vista, entonces eso es muy difícil. Oye, vamos a hablar también de cultivos, porque hablamos de rueda, hablamos del verdejo, pero hay que decir que dentro del verdejo, dentro de nuestra denominación de origen rueda, se trabaja con verdejo, con viura, con palomino, con sauvignon, con cabernet, con tempranillo y con tempranillo. Fundamentalmente, a lo largo de la historia, lo que ha ido cogiendo más peso cada vez es la uva verdejo. La sauvignon se ha mantenido y bueno, y la viura pues se ha mantenido también ahí. ¿Por qué?
Pues tiene preguntado al experto, ¿por qué? Tiene su lógica. Vamos a ver, el verdejo es una variedad, no voy a decir que única en el mundo, porque ya ha habido otras zonas que nos están copiando y están plantando verdejo, gracias a Dios con no muy buenos resultados, pero el verdejo es la variedad autóctona de Rueda. Y tiene dos características muy importantes. La primera es que es de las pocas variedades blancas aromáticas que permiten hacer un vino de calidad. Están en España el verdejo, el albariño, el godello y algunas pequeñas variedades locales. Y segundo, que no solamente ese vino es de calidad, sino que tiene un factor diferencial muy importante a la hora de vender, sobre todo fuera de España, que es una variedad, no voy a decir que única, pero muy singular. Entonces, el verdejo tiene un potencial de crecimiento muy grande. Vamos a hablar del potencial de crecimiento, porque yo no sé si estamos... La verdad es que hay que reconocer, y estamos todos orgullosísimos de ello, de que las ventas han ido bien, y como han ido bien se ha podido producir más, y se produce más, y hemos sido capaces de meterlo en el mercado y que el mercado siga demandándolo. Yo no sé si en algún momento quién está tirando más, si son los bodegueros, los viticultores, si vamos bien paralelamente, si somos capaces de mantener un equilibrio tranquilo. Lo más complicado es mantener ese equilibrio. Este año, con una producción alta, grande, hay equilibrio, o prácticamente lo hay. Entonces, lo que nos interesa a todos, tanto a viticultores como a bodegueros, es vender cada vez más y de manera más rentable, las dos cosas. Y que no haya desequilibrios en la producción, tanto ni excesos ni defectos de uva. Esto es muy difícil, ¿eh? Ya, por eso digo... Muy teórica, pero muy difícil. Es muy fácil de decir. Muy difícil de llevar a cabo. Este año, por ejemplo, en general está la oferta y la demanda están más o menos equilibradas. Pablo, porque además hay que decir que hace tiempo que no tenemos un desastre. Ha habido, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, el viento quitó un poco lo de la flor, decían. Sí. Pero bueno, no hemos tenido, hay que reconocer que en los últimos años no hemos tenido ningún gran problema en el tema agrícola. Sí, pero eso viene por una razón muy sencilla. El viticultor de Rueda en general es muy profesional. Entonces los desastres siempre le suelen pasar a los mismos, que es a los que hacen las cosas mal. Entonces te puede caer una granizada, puede haber una helada, sí. Nadie está libre de eso. Pero haciendo las labores del viñedo, haciendo los tratamientos, las podas, las aradas, como se hacen en Rueda, es muy difícil que tengas un desastre que te afecte a una parte significativa de la producción. O sea, tiene que ser un desastre climatológico. Nadie está libre de ello. Nadie está libre, pero bueno. Nadie está libre, pero... Si cae una tormenta, también hay que decir que el término es extenso, claro. Te puede caer una granizada por algún lado y... Rueda ahora mismo son algo más de 12.000 hectáreas de viñedo muy repartidas, entonces al que le tocó una granizada, pues le tocó. Eso no lo puedes evitar. ¿Dónde está el techo? En la parte de arriba. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Podemos seguir produciendo lo que el mercado siga demandando si seguimos este ritmo de crecimiento? Sí, pero con control. Ahora mismo Rueda lleva un histórico de crecimiento muy fuerte. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es no solo seguir creciendo, sino asentar ese crecimiento, que sea rentable para todos, y no perder nunca la perspectiva. Es fundamental eso. Oye, quiero que expliques una cosa, Pablo, y esto ya es personal, porque a mí cuando a veces hablo del vino y le comento a la gente que no, es que el vino que entra en las bodegas tiene que venir y lo tienen que ver cuando lo recogen, cómo lo llevan, y todo el vino que entra en una bodega tiene que estar supervisado. Y digo, ¿cómo lo van a supervisar? Digo, sí, para eso está la función de los ojeadores. Me gustaría que comentaras un poco la función de los ojeadores, cómo hace la denominación de origen para buscarlo, cuál es el trabajo del ojeador. A ver, la denominación de origen Rueda tiene, bueno, como todas las denominaciones de origen, tiene o deben de tener 2 partes, una de control y otra de promoción. Entonces, la parte de control, Rueda es un ejemplo, de hecho lo están estudiando otras zonas y otras denominaciones de origen para ver cómo se hace ese control, y es doble. Por un lado, se controla el viñedo, y por otro lado, cuando hablo del viñedo, se habla producción, riegos, podas, aradas, sanidad. Y luego, por otro lado, la calidad de los vinos que se embotellan. Es un control doble. Entonces, el tema del control en el viñedo, hay una serie de veedores que controlan durante el ciclo vegetativo todas las fases del crecimiento del viñedo. Y durante la vendimia, ahí hace falta mucha más gente,
porque se controla no solo el histórico del viñedo hasta ese momento, sino el estado de la producción en el momento de la vendimia. O sea, cuando vamos a vendimiar un viñedo a las 4 de la mañana, no solamente hay alguien que controla en la báscula para ver que el peso es correcto, que la uva viene donde tiene que venir, sino que esa parcela la ha ido a ver un veedor antes para comprobar que la producción es la que tiene que ser, si hacen aforos de producción, y la sanidad también. Entonces está muy Una pregunta, porque cada hectárea puede dar un número de kilos determinado. ¿Y lo marca la denominación también? Sí, eso lo marca la denominación. Creo que lo marca la ley del vino, pero la denominación marca un límite más estricto. Igual que el tipo de tratamiento de los viñedos, hay que decir cómo hay que trabajar el viñedo, si se le puede regar, si no se le puede regar, hay otra serie de... Lo único que ahora mismo está regulado en ese campo es el tema de los riegos, y está regulado por obligación. La denominación de origen Rueda no ha querido nunca regular el tema del riego, con mucha lógica, porque cada uno en su casa sabe lo que hace y los viticultores son profesionales, pero nos hemos visto obligados, tanto por la Junta de Castilla y León como por la Unión Europea, a fijar unas fechas concretas de riego. Entonces, bueno, se han fijado y se controlan, como es lógico, pero bueno, no es que sea algo demasiado importante. Bueno, lo que tenemos que dar el mensaje claro es de que toda la uva que entra se sabe su procedencia, se está controlada, y es no uno de los secretos, porque no es ningún secreto, pero es una de las virtudes y uno de los efectos de por eso está una denominación de origen. Claro, hombre, quien hace la ley hace la trampa, pero con los controles que existen hoy en día es prácticamente imposible o bien el meter un exceso de producción de uva, o una uva en mal estado sanitario, o uvas que no sean de la denominación de origen. Es muy, muy difícil. Aparte, bueno, habría que decir que lo único que tendríamos que ver sería porque realmente no le interesaría a nadie, lo primero, que no le interesaría a ninguna bodega, y segundo, estaríamos hablando de uvas que se produjeran en esta zona que no tienen derechos, o que es rarísimo. No. Qué rarísimo, no sé cuánto hay mucha producción de uvas sin derechos ahora mismo. No te sé dar las cifras de esta campaña todavía, pero se descalifica una serie de bastantes kilos de uvas. Los que no reúnen las condiciones que marca el Consejo Regulador se descalifican directamente, entonces esas uvas no se pueden utilizar para elaborar vinos de rueda. Bueno, pues vamos a entrar en otra parte, la tecnología. ¿Qué ha aportado la tecnología al viñedo y al vino? Pues mira, en el caso del viñedo, Rueda es ahora mismo una de las zonas más avanzadas en tema de tecnología vitícola. De hecho, muchas máquinas que acabas viendo al cabo del tiempo generalizadas se prueban en Rueda o se ensayan en Rueda. Es una de las zonas más punteras en ese sentido, por dos razones. Primera, por la profesionalidad de los viticultores, y segunda, por el tamaño. No es lo mismo probar algo nuevo en una explotación de 1,23 hectáreas que en explotaciones del tamaño de las de Rueda, que en general los tamaños son grandes y se pueden hacer pruebas a nivel industrial serio. Y luego en el tema de las bodegas, la tecnología lo es todo y no es nada a la vez, porque si tú la tecnología la usas para intentar revelar el potencial que tienen las uvas, que es algo singular que tenemos en Rueda, lo estás haciendo bien. Si lo usas para elaborar un vino sin defectos, bueno, cuando menos correcto y uniforme, te estás equivocando a la hora de usarla. Pero hoy en día todas las bodegas en Rueda tienen la última tecnología que está en el mercado. Y el vendimiar en una noche y llevar la uva todo en una noche a la bodega tiene que ser una maravilla, ¿no? Sí, o bueno, sea, en sistemas de control, y demás, ¿no? No concebimos la vendimia de otra manera en Rueda. Ahora mismo. ¿Pero cuántos años llevas tú, Pablo, vendimiando? Y no sé, a lo mejor, ¿qué suponía antes, por decir una referencia, 20 hectáreas o 30 hectáreas de viñedo? ¿Cuántos días? Pues depende de la gente que cojas. Depende de la gente, pero el problema no eran solo los días, era la calidad de la uva. Claro. Hoy en día una uva vendimiada como se vendimiaba hace 20 años en Rueda, vendimiada a mano durante el día con los vendimiadores y todo esto, dudo mucho que ninguna bodega en Rueda la quisiera, aunque se la regalasen. Entonces hemos mejorado muchísimo a la hora de preservar la calidad de la uva. Hay una parte también
que me gustaría que entráramos en el tema, porque quizás es una parte bastante desconocida de la denominación de origen rueda, y no sé cuál es su papel que tiene ahora mismo, cuál es el que debe jugar en el tema del enoturismo. Tanto cómo está ahora mismo la salud del enoturismo aquí, si tenemos mucho camino que recorrer, y el papel que tiene que jugar en la denominación de origen. A ver, enoturismo es otra parte más del negocio, no solamente de las bodegas, sino de toda la zona completa. Y es una parte que creo que hemos magnificado demasiado. ¿Se le ha puesto muchas expectativas? Sí, se han puesto, para mi modo de ver, demasiadas expectativas. Yo conozco por mi trabajo pues bastantes zonas de elaboración de todo el mundo, desde Napa a Toscana, a las zonas españolas, a Rioja, por ejemplo, que está haciendo un enoturismo muy bien hecho, y estamos a años luz de allí, desde luego. Pero lo que todavía no está claro es que tengamos la voluntad y los recursos para intentar estar allí. Es otra parte del negocio, un porcentaje minoritario de los posibles ingresos, y las bodegas en ruedas se están centrando principalmente en producir buenos vinos, elaborar con la mayor calidad posible y vender vino en todo el mundo. Entonces el enoturismo no deja de ser una parte más, hay algunas bodegas que están apostando por ello, pero el límite de la rentabilidad todavía no ha llegado. Con el tiempo llegará, y si no empezamos no llegará nunca, pero no lo veo yo como una salida para el negocio. Y el papel que tiene que jugar en este negocio, yo no sé si el enoturismo tiene que ser la bodega, cada bodega individualmente, o la denominación de origen tiene que decir, voy a coger un poco la sartén por el mango aquí en este tema del enoturismo y voy a poner unas bases, voy a marcar unos tipos de crecimiento, unos cánones para también, porque claro, me imagino que todo el mundo, aunque no sea el primario, todo el mundo querrá entrar y tener sus pinitos en el enoturismo, y no sé si todo el mundo está preparado para hacer enoturismo, claro, que será la otra parte. Vamos a ver, por definición y por principios, en mi caso sobre todo, cualquier negocio regulado hay que huir de él como de la peste. O sea, todo lo que regula una administración, un consejo regulador, está subvencionado, o dice la Unión Europea que hay que hacerlo de alguna manera, cuanto más lejos mejor. Son las empresas las que tienen que tirar para adelante, pero el papel de la denominación de origen es aglutinar todo eso y quizá dar el primer impulso. Pero a partir de ahí, cada uno que lo haga como mejor sepa y pueda. Por supuesto, si una bodega entra en un plan de enoturismo, tiene que ser cuando menos visitable. Tiene que haber alguien que pueda atender. No solamente un señor de Salamanca, sino a un señor de Jackson Hole o de Shanghái. Entonces, eso significa que tienes que tener a alguien que pueda atender en su idioma correspondiente, o como mínimo en inglés. Luego las instalaciones tienen que ser visitables. Una gran ventaja que tienen las bodegas de rueda es que están todas impolutas, en ese sentido. La limpieza es increíble. La limpieza es total, increíble en cualquier bodega. Lo que pasa es que también hay que reconocer que estamos en una zona que tiene algunos recursos turísticos, aparte de las bodegas. Tiene una serie de monumentos en Medina, en Tordesillas, en Olmedo, que son visitables, pero no tiene la riqueza paisajística y cultural que puede tener, por ejemplo, Rioja, o puede tener la Toscana. Entonces partimos de un punto adverso en ese sentido. Bueno, yo hay una cosa que también me gustaría, porque yo hay algo que no he entendido muy bien, y es una parte que yo creo que mucha gente critica, yo no sé si con conocimiento o con desconocimiento, a la denominación de origen. Porque cuando alguien entra en un supermercado o en una zona de distribución y ve que se encuentra una botella de vino verdejo y a €1, pues yo no sé si es que cogemos uvas o cómo puede llegar esa botella a €1, porque claro, o no sé si tiene que valer €1, que a lo mejor otra gente dice, yo creo que el Consejo Regulador se está dedicando a vender etiquetas y no controla ciertas cosas, y está más preocupado de vender etiquetas que de controlar la calidad de los vinos. No lo sé, pero la verdad es que choca la gran variedad de precios, y sobre todo encontrar precios de ese calibre en un lineal de distribución. Sí, eso es algo que por desgracia en los últimos años es demasiado habitual. Vamos a ver, el Consejo Regulador en ningún momento puede marcar el precio ni de la uva, ni del vino, ni de nada. Las empresas saben lo que hacen, cada uno en su casa sabe lo que tiene que hacer. Pero la realidad también es que se han vendido en los últimos años cantidades grandes de vino, en algunos casos perdiendo dinero,
en otros casos no pagando, y siempre por debajo del nivel lógico de rentabilidad, en muchos casos a pérdida directamente. Esto es malo por dos razones. Primero, para la empresa, porque pierde dinero, y segundo, para la imagen de la denominación de origen. La denominación de origen, lo ideal es que mantuviera una imagen que es la realidad, de un control de calidad estricto, de unos productos de muy buena calidad. Entonces el consumidor, de una manera lógica, asocia esos precios que no son ya baratos, son en muchos casos ridículos, a una mala calidad. No tiene por qué ser así, pero es una asociación que todos hacemos. Porque luego esto es perverso. Hay una parte perversa en esto. Tenemos tan buena uva que hasta la mala, con perdón, hace un buen vino. Sí. Sí, y es perverso decirlo así. En el momento que sale una botella con la contraetiqueta de Rueda, tiene que haber pasado unos controles de calidad bastante estrictos. Entonces el producto que hay ahí, en el peor de los casos es correcto, en el peor de los casos, y en la mayor parte de los casos es muy bueno o excelente. ¿Cuál es el problema? Que por unas políticas comerciales que cada empresa sabe lo que hace, pues ese precio está muy por debajo del precio lógico al que se debería vender la botella. Pablo, ¿cuáles son los mercados que tenemos bien explotados y cuáles son aquellos mercados que nos quedan por descubrir o que nos quedan de verdad por trabajar? Vamos a ver, bien explotados ninguno, porque en todos tenemos lagunas. Rueda es el líder indiscutible de blancos en España, pero indiscutible con mucha diferencia. El mercado español es raro encontrar un sitio donde no haya vino de Rueda, donde no sea conocido el vino de Rueda, muy raro. La verdad es que la posición en España es envidiable. Fuera de España, bueno, hay que poner las cosas en perspectiva. Rueda es la denominación de origen que más vino exporta con mucha diferencia de Castilla y León, a unas distancias muy grandes de Ribera, Toro, Cigales y otras zonas. También es la que más produce, hay que decirlo, no sé. No, produce más Ribera. ¿Produce más Ribera? Este año no lo sé, pero hasta ahora producía más Ribera. Lo que pasa es que el mercado de Ribera es nacional. Rueda es la denominación de origen que más exporta, pero estamos hablando, si la memoria no me falla, de unos porcentajes del 20 y algo por ciento, 22, 23%. Dentro de Europa tenemos una presencia muy fuerte, tanto en Bélgica como Holanda, una posición buena en Alemania, y en el resto de los países mejorable. Hay una buena presencia de vinos de Rueda, pero mejorable. En cuanto al resto de los mercados, el más importante es Estados Unidos, no solamente por el tamaño que lo tiene, sino por la capacidad adquisitiva y porque a la gente le gusta beber vino. Los consumos per cápita en Estados Unidos triplican a los españoles. Eso es una cosa que llama la atención. Y tenemos mucho potencial, me imagino. Sí, Rueda ahora mismo está vendiendo en Estados Unidos 1.300.000 botellas en números redondos. Se puede vender mucho más y, de hecho, yo pretendo que prácticamente todos los esfuerzos del Consejo Regulador, manteniendo por supuesto el tema del control, que se está haciendo bien, hay algunas cosas mejorables, algunas que cambiar, pero la mayor parte de los esfuerzos se centren en promoción y fuera de España. Y los mercados asiáticos, China, Japón y demás, que parece que estábamos descubriendo ahora, que se está haciendo cosas en ellos también. Sí, Japón es un mercado bueno, pero muy lento, por la manera de trabajar de las empresas allí. Es un mercado muy fiable. Son mercados que van creciendo, todos los años van creciendo poco a poco, pero muy difícil dar grandes saltos. Y China, junto con la India, es la gran utopía o la gran milonga, hablando más claro, por dos razones. La primera es que a los chinos no les gusta el vino. La realidad es que no les gusta. Claro, es que primero hay que introducirlo. Puede haber un 1 por 1000 de la población que le gusta el vino, pero bueno, a los chinos no les gusta. Y segunda, el blanco les gusta todavía menos. Entonces, no sé si yo llegaré a ver un consumo real de vino blanco en China. Hoy por hoy no lo hay y va a tardar mucho tiempo. Entonces, ¿para qué vamos a gastar recursos en algo donde lo primero que tienes que hacer es cambiar la mentalidad de la gente? En blancos, ¿cuáles son nuestros competidores en el mundo? Hablo, en el mundo, no en España. Sí. Pues en el mundo, principalmente 4 zonas. La primera, por proximidad y estilo un poco, Centro Europa. Los vinos blancos, sobre todo alemanes,
y de la zona de Borgoña, francesa, hacia Alemania, es un competidor muy fuerte. Y ahí nos ganan en dos cosas. Primero, en precio, consiguen vender mucho más caro que nosotros. Y segundo, tienen un estilo de vino mucho más amplio que el de Rueda, que quizá nos hemos encasillado mucho, tenemos que abrir un poco el enfoque, y trabajan con blancos a más largo plazo, blancos de 3, 4, 5 y hasta 10 años, que es cuando salen al mercado y alcanzan su mayor valor. Luego tenemos el mercado de Nueva Zelanda, Australia, son equivalentes, quizá en blancos es mucho más fuerte Nueva Zelanda, que son vinos blancos pensados en el placer inmediato. Son vinos blancos con unas narices muy explosivas, mayores que las nuestras, muy frescos, muy llamativos, pero que les falta la profundidad y el carácter mineral que tienen los vinos de Rueda. Y luego tenemos otras dos zonas, que es Sudáfrica, que bueno, tiene una producción pequeña, pero tiene una fuerza importante, sobre todo en Reino Unido, y Sudamérica, Chile y Argentina, sobre todo Chile. Chile está cambiando últimamente bastante y está haciendo vinos blancos con un poquito menos de intensidad aromática y más potencia en boca, pero que no llegan al nivel que tenemos los vinos de Rueda, pero tienen una grandísima ventaja. En general son bodegas más grandes y tienen mucho más desarrollado el tema comercial, llegan a más sitios de los que llegamos nosotros. Bueno, tenemos mucho camino por aquí. Mucho camino por aquí que recorrer. Sí que acabas de mencionar una cosa que no sé si estáis planteando, pero sí que es curiosa, dado que lo has mencionado. Nosotros estamos muy encasillados con, a lo mejor, con un tipo de vino. No hemos hecho una gran variedad de vinos. Se ha empezado a hacer no hace tantos años, pues en barrica, otras pruebas de vinos que, aunque son un poco más caros, también tienen más profundidad en el tiempo, que no son vinos del año, que pueden durar más tiempo. No sé si es que esa apuesta es complicada o es que va muy bien lo que tenemos ahora mismo como para hacer experimentos con otras cosas. Pues mira, hoy por hoy va bien. El estilo de vino de Rueda que todos conocemos va bien, pero si no empezamos a cambiarlo ya, vamos a fracasar, porque los gustos del consumidor cambian, como es lógico, y tienes que tener un rango bastante mayor de productos. Hoy por hoy, según está enfocado el tema del control de la denominación de origen, las características que tienen que tener los vinos de Rueda son las que conocemos, las que encontramos en el mercado, y están penalizados o no autorizados otros tipos de vino que pueden ir a unos tipos de público distintos, a unos rangos de consumo diferentes, con unos periodos distintos. Entonces eso tenemos que empezar a abrirnos para que cuando llegue el momento seamos capaces de cambiar. El consumo interno, ¿qué tal lo hemos salvado? La disminución de consumo interno general que ha habido de todos los productos, ¿qué tal la ha salvado el vino? El vino de Rueda, bien, ha sido la excepción. Dentro de la crisis general que hay en España, que parece que ahora está ya empezando a recuperar un poquito, el vino de Rueda ha crecido en ventas, no solo en ventas, sino en cuota de mercado en España. El consumo de vino está, dentro de que es demasiado reducido en España, está cambiando hacia el blanco. Entonces Rueda ha salvado bastante bien. ¿Cuál es la denominación de origen esa que deberíamos de mirarnos y decir, mira, ese es el espejo donde deberíamos de mirarnos? No digo que sea nacional, digo nacional, internacional, esa que deberíamos de mirarnos y decir, tenemos que llegar a funcionar la denominación de origen como... Eso es muy difícil, es muy difícil. A mí me gustan una serie de partes buenas por ejemplo, me gusta la profesionalidad y la capacidad de comercialización de los chilenos. Me gusta la variedad de vinos y la complejidad de los vinos del Rin o del Loira o de Borgoña. Y me gusta lo valientes que son los neozelandeses. Entonces es una mezcla un poco de todo. Oye, Pablo, y más que tiempo, por ir acabando, que se nos va echando el tiempo encima a nosotros también, sí que me gustaría que, más que el tiempo que vas a pasar como presidente de la denominación de origen, que eso puede ser una quimera, me gustaría que cuando acabes la presidencia, sea cuando sea, digas, he cumplido porque cuando yo llegué quería haber implantado esto y estamos en el camino. No digo que esté hecho, o por lo menos estamos en el camino, o se han dado los pasos necesarios para hacerlo, o estamos haciéndolo bastante mejor que cuando entré. ¿Cuáles son esas líneas maestras de
de la presidencia? Pues me gustaría, es muy difícil, pero me gustaría cambiar el enfoque del Consejo Regulador a un tema más de ayuda a la promoción. Más de ayuda a la promoción, manteniendo el control como se está manteniendo hasta ahora, y abrir el rango de productos a más tipos de vino distinto, mayores tipologías, más variedad. Y sobre todo, que todo esto sea rentable. Si una empresa no es rentable, cierra. Y si cierra, ahora mismo Rueda es un motor económico para toda la zona. Hay un montón de bodegas, un montón de viticultores, se mueve mucho dinero, se genera mucho dinero y muchos empleos, entonces todo eso lo tenemos que cuidar y mejorar. Una cuestión solamente para acabar. ¿Quién está más contento con el Consejo? ¿Los bodegueros o los viticultores? ¿O siempre van parejos? No lo sé, no debería haber diferencia, todos estamos en el mismo negocio. Todos estamos en el mismo negocio, a todos nos interesa que vaya bien. Las dos cosas. Las dos cosas, no sabría decirte. Pablo, pues muchísimas gracias por haber estado en Telemedina, en Canal 9. Espero que poder contar contigo cuando tengamos algo que contar más del vino, y aquí tienes las cámaras siempre que tengamos que hablar de nuestro vino, que es nuestro, es de todos, es de cada uno de los personas que estamos aquí, iba a decir en Valladolid, un poco de la provincia de Segovia, un poco de esta zona, porque también tenemos una parte en la provincia de Segovia. Sí, y hasta en Ávila también. Y en Ávila. En Ávila. Rueda es una denominación extensa. Cogemos una parte también de Ávila, bueno, que es el vino de toda nuestra zona. Y por eso es un poco de todos. El vino, porque participa en la economía de todos nosotros. Muchas gracias, Pablo, por haber estado aquí. Gracias a ti. Y a todos ustedes, como siempre, les dejamos con el resto de la programación, que todavía les queda mucho por ver.